Buenos días, en este día vamos a tocar los temas referentes a este periodo 4 que corresponde a los trastornos de la articulación temporomandibular, en sí los trastornos temporomandibulares, en el siguiente orden tal como se está mostrando pues en la imagen. Vamos a hablar un tanto de los conceptos en tanto que esta presentación tiene mucha similitud con el documento escrito que les subí a la plataforma del aula virtual. Entonces, siguiendo con esto, pues habrá que definir que los trastornos temporomandibulares no siempre se han conocido con el nombre de trastornos temporomandibulares, sino que a lo largo del tiempo ha habido cierta sinonimia, es decir, sinónimos, o diferentes nombres con los cuales se conocen los trastornos temporomandibulares, como síndrome de Costin, trastornos de la ATM, síndrome de disfunción de la ATM, alteraciones funcionales, trastorno ocluso mandibular, mioartropatía, síndrome de dolor disfunción o dolor disfunción miofacial, dolor disfunción temporomandibular. Y esto es como a lo largo de los años en la literatura científica y en los hallazgos algunos autores han nombrado esta serie de patologías a veces de naturaleza compleja o difusa de entender, y pues ha quedado registrado bajo estos diferentes nombres. Pero para establecer un uso común, un lenguaje común científico y clínico, pues es que se llega al acuerdo común de poderlos nombrar trastornos temporomandibulares, y esto pues fue establecido así en el año de 1983 y está registrado en este documento que se cita aquí al pie, que fue publicado en el Journal de la American Dental Association. En sí, según la ADA, los trastornos temporomandibulares son un conjunto de signos y síntomas que acompañan a la disfunción de las estructuras del aparato masticatorio. Dicho de una forma simple, alteraciones funcionales del sistema masticatorio. Debemos recordar la complejidad del sistema masticatorio con respecto a sus componentes tanto dentales, articulares, musculares y estructuras asociadas. Acá otra definición. ¿Qué serían los trastornos temporomandibulares? Son el grupo de trastornos orofaciales que presentan dolor en el área preauricular, en la articulación temporomandibular, en los músculos masticatorios, con limitaciones en el rasgo y desviación en los movimientos de apertura mandibular, así como ruidos, perdón por la palabra que dice ruidos, es ruidos articulares durante la masticación. Habiendo establecido el concepto y hablado un poco de los sinónimos con los cuales se conoce, pasamos a hablar de la epidemiología. Y la epidemiología general nos dice que los trastornos temporomandibulares tienen una alta prevalencia, es decir, una alta presencia en la población general. Pero los datos en sí, según los estudios, muchas veces tienden a ser diversos, porque hay muchos datos epidemiológicos respecto a los trastornos temporomandibulares, pero cuando uno revisa los estudios se da cuenta que las metodologías por medio de los cuales se han hecho esos estudios a veces son metodologías diversas, y no todas las metodologías van a ser muy bien definidas al momento de establecer cuándo hay o no hay un trastorno, porque por ejemplo hay unos estudios hechos en base
a la aparición de signos, otros estudios hechos en base a la aparición de signos y síntomas, otros estudios hechos en base a un diagnóstico o clasificación precisa, y por lo tanto esas diferentes formas de abordar la situación dan diferentes tipos de porcentajes de prevalencia que puedan tener estos trastornos temporomandibulares. Pero hablando en términos claros, podemos llegar a la conclusión que hay una alta prevalencia, y lo vamos a ver en estas siguientes imágenes. Por ejemplo, algunos autores refieren que hasta podría existir un 93% de personas con trastornos temporomandibulares. Es una cifra bastante alta. Este dato se puede ver rebatido en siguientes estudios que nos hablan que entre el 40% de la población presenta al menos un síntoma detectable. Un estudio similar habla de un 56% que presenta un signo detectable. Y recordemos pues que la diferencia entre signos y síntomas en este sentido. Estudios epidemiológicos han confirmado que la mayor parte de los síntomas de los trastornos aparecen en grupos de entre los 20 a 40 años. Reportes de prevalencia de un 47% en adultos mayores. Es decir, no solamente, o sea, que haya una mayor incidencia entre los 20 y 40 años no significa que haya una población de adultos mayores que esté libre. O sea, de hecho, según los datos, hay una prevalencia alta entre los adultos mayores porque es casi el 50%. Si nosotros exploramos síntomas, vemos que entre los diferentes estudios y autores citados hay diferentes presencias de síntomas, y podrían ser estos: dificultad de abrir la boca, dificultad de movilidad mandibular, ruido en la apertura, rigidez muscular, dolor articular. Dolor de cuello se presenta como uno de los más altos. Uno de los más bajos podría ser el bloqueo, es decir, la persona es incapaz de abrir la boca más allá de ciertos milímetros, tiene bloqueados los movimientos. Cambios en la mordida, eso es cuando por ejemplo una persona muerde, tiene su máxima intercupidación, mordida habitual, y debido a una situación aguda de un trastorno, luego al siguiente día ya los dientes no topan igual, le cambió la posición de la mandíbula. Pues todos estos tipos de situaciones son señales que nos pueden indicar la presencia de un trastorno, pero no significa que la persona con dolor de cuello tiene un trastorno. Una persona con dolor de oídos tiene un trastorno. Una persona con un dolor dentario tiene un trastorno. No, estos son síntomas asociados a trastornos. Pueden ser señales de un trastorno temporomandibular, pero bien, el dolor del diente puede tener otra causa, puede ser una caries, por ejemplo. Entonces, si encuentra al examen físico y a la anamnesis historia de diferentes síntomas, estas son señales de posibles trastornos, pero no son una determinación clara que el trastorno está presente. Siempre entre los signos tenemos los mismos: limitación de la apertura, alteración de la dinámica mandibular, ruidos, dolores, que son característicos pues de los que se pueden presentar en diferentes situaciones, ya sea el trastorno esté presente o no esté presente. Entonces hay muchas manifestaciones diversas de una condición
que tiene causas diversas. Cuando nosotros encontramos tanta diversidad para poder explicar una situación específica en cuanto a sus factores etiológicos, así como a su diversidad de manifestaciones, pues nos encontramos con una condición de alta complejidad. Pero siguiendo con los datos, 1 de cada 4 pacientes de la población nos va a referir algún síntoma de trastornos temporomandibulares. Pero menos del 10% de las personas va a considerar que el problema amerita un tratamiento. Esto significa que si ustedes hicieron un estudio de prevalencia de una población en general y sucede que al menos el 50%, por ejemplo, o 60% por poner un número, de esas personas resultó que tenía un signo o síntoma asociado, en definitiva de ese 60% solamente 10% va a considerar que su signo o su síntoma es lo suficientemente doloroso o grave como para acudir a la consulta y pedir ayuda médica. Lo que significa que de todos estos signos, de todos estos síntomas que se pueden presentar en un trastorno temporomandibular, hay personas que viven y ya se han acostumbrado a estos signos y síntomas porque no se han manifestado de forma grave. Pero de todas las personas que padecen un trastorno va a ser una pequeña cantidad, solamente un 10%, que va a considerar que su situación es lo suficientemente incómoda para vivir, que por lo tanto va a buscar ayuda médica. Otra situación común que se puede encontrar en estos estudios es que las mujeres pueden presentar una prevalencia un poco más alta que los hombres en relación de 3-1 o 6-1. Es decir, de 4 personas que padecen trastornos, 3 personas van a ser mujeres, 1 va a ser un hombre. Más o menos esa es la relación. Y la explicación para esto pues son explicaciones a veces un tanto demográficas, porque en estos estudios también se revela que hay mayor cantidad de mujeres dispuestas a participar del estudio. A veces el hombre es un tanto más renuente a participar y entonces puede ser una falsa lectura. Otra explicación es que el mismo espectro psicológico de las mujeres los lleva a ser más preocupadas a veces que los hombres, y esto es un factor más que psicológico, sociocultural, en el cual muchas veces la mujer es más responsable por su salud y acude primero al médico cuando siente algún síntoma, y el hombre muchas veces deja pasar y deja pasar y deja pasar y solamente acude entonces al doctor ya cuando la situación está bastante avanzada. Esto puede ser otra posible interpretación, no se está diciendo que esa sea la causa precisa, o puede ser una combinación de ambas. Otra posible interpretación es que la mujer puede presentar fluctuaciones periódicas que son naturales en cuanto a su estado de ánimo, y el estado de ánimo alterado, el estrés emocional o ansiedad, está directamente relacionado a la manifestación de algún tipo de trastorno temporomandibular, como se verá en las siguientes diapositivas. Todas estas son posibles situaciones que pueden explicar por qué puede encontrarse una mayor prevalencia en mujeres que en hombres. Esta la vamos a saltar y vamos a pasar a la etiología. Como les había mencionado, la etiología
puede manifestarse de forma multifactorial o inespecífica, y en esta etiología vamos a encontrar factores predisponentes, factores iniciadores y factores perpetuantes, que al final de cuentas vienen a ser los mismos. La etiología no depende de la forma directa de los factores oclusales. Esto está bien manifestado ya en la literatura, porque es importante hacer esta aclaración, ya que en un momento se pensó que el trastorno temporomandibular tenía una causa específica y que la causa específica era la mordida. Y pues no es una causa específica, es solamente uno de los factores que pueden encontrarse presentes. Y es por eso que traigo a detalle este famoso denominado esquema relacional, que se encuentra publicado en el libro de Okeso, que es el libro de texto guía que nosotros utilizamos en nuestras clases y para casi toda la materia de asignatura de oclusión. Y entonces vemos que Okeson nos habla de 5 factores determinantes o 5 factores etiológicos que a su vez pueden ser iniciadores, pueden ser predisponentes o de riesgo, o perpetuantes. Grábense bien esas 3 palabras. Estos 5 factores que se citan acá, que son los factores oclusales, el traumatismo, el estrés, el estímulo doloroso y la parafunción. Estos 5 factores etiológicos actúan como predisponentes, o sea, podrían constituirse factor de riesgo, o podrían constituirse como iniciadores, es decir, se presenta uno y entonces empieza el problema, o perpetuantes, es decir, van a prolongar el problema durante el tiempo. Y al lado izquierdo de la imagen vemos que todo esto, que se presente o no un trastorno temporomandibular según estos 5 factores etiológicos, está regulado por la capacidad de adaptación que pueda presentar el paciente. La adaptación del paciente, a su vez, está influenciada por la genética del paciente, por factores biológicos propios del paciente, hormonales, psicológicos, y hay un quinto factor que es clave y es el tiempo. El tiempo es un factor que juega muchas veces en este tipo de situaciones multifactoriales, al igual que la caries, por ejemplo. En uno de los esquemas etiológicos del desarrollo de la caries se coloca el tiempo como un factor más que puede predisponer a la aparición o no de la lesión cariosa. Pues haciendo la comparación acá, el sistema de una persona puede funcionar de forma adecuada porque su genética lo ha permitido, porque los factores biológicos presentes en la cavidad bucal están equilibrados, porque la persona se encuentra hormonalmente estable, porque psicológicamente se encuentra feliz, se encuentra estable. Pero puede haber, por ejemplo, alguna parafunción o algún microtraumatismo o algún estímulo doloroso, y la persona va a ser capaz de cabalgar esa situación adversa con su capacidad de adaptación por un mes, por un año, por 2, y ahí es que entra el factor tiempo. ¿Qué tanto tiempo va a ser el paciente capaz de soportar microtraumatismos o, o que se le desequilibre el factor psicológico? Entonces, a la izquierda tenemos el esquema de la adaptación del paciente,
A la derecha de la pantalla tenemos el esquema relacional o etiológico del paciente, cuyos factores juegan tres papeles como predisponentes, iniciadores o perpetuantes. Estrés emocional, tantas ideas en la cabeza. Maloclusiones, vamos a ir viendo un poco de esto también. Oclusiones que no nos permiten un plano oclusal estable según las filosofías de la oclusión de la escuela anatológica, que no permiten una guía anterior, que no permiten desoclusiones, que tienen interferencias ante las lateralidades en el lado de balance. Todo overbite aumentados, mordidas profundas, todo ese tipo de situaciones pueden provocar algún desequilibrio. Parafunción, la parafunción es toda aquella función alejada de la función normal. Es decir, nuestro sistema masticatorio, su función normal es la fonación, la masticación y la deglución. Y en este caso tenemos pues que la persona por algún hábito pernicioso, alguna manía, algún vicio, se encuentra mordiéndose las uñas, se come el pelo, muerde lápices. Y todos esos son hábitos que pueden terminar dañando la capacidad de adaptación que el paciente tiene para soportar estos microtraumas. Los estímulos dolorosos profundos pueden tener diversas causas. Pueden ser un estímulo doloroso profundo agudo, como un absceso dentro del alveolar agudo, que se disemina a través del hueso, que se disemina a través de los músculos y de la piel, pues puede provocar un trismo, puede provocar una cocontracción protectora del músculo, puede provocar, puede ser el dolor tan intenso que en sí mismo va a provocar algún tipo de trastorno de manifestación aguda debido al dolor, al trauma. Hay dolor de naturaleza neuronal, como la neuralgia del trigémino, y otros como la fibromialgia, por ejemplo, que pueden ser causa de dolor o estímulo doloroso profundo. Y esto es tan fácil de entender con el siguiente ejemplo. Una persona se raspa y se abre una herida en el brazo. Y esa herida crea una costra. La persona sabe que si le topa la tela, si le cae agua, si se topa la pared, duele. Y entonces, y con la posibilidad de botar la costra y volver a sangrar. ¿Qué es lo que hace la persona inconscientemente? Trata de reducir la movilidad y proteger ese brazo, aunque a veces se le olvide inconscientemente, de repente se pega en la pared y ahí se vuelve a acordar que ese brazo está herido y que se lo tiene que cuidar. Pero poco a poco, mientras no se sana, el cerebro crea un hábito de hipomovilidad de ese brazo para evitar el estímulo doloroso. Imaginémonos una persona que en su molar, como en el ejemplo acá citado, desarrolla un absceso dentro del alveolar agudo, una pulpitis aguda crónica o irreversible que provoca un dolor intenso, pues los mismos músculos de la masticación se van a resentir ante tal dolor que inconscientemente el cerebro va a ejecutar la señal
que va a indicar a la boca limitar la apertura o evitar morder de ese lado. Y entonces eso puede desencadenar algún tipo de contractura muscular solamente por el simple hecho que el cerebro está tratando de evitar un estímulo doloroso. Es un ejemplo de cómo es que el estímulo doloroso desencadena pues toda una serie de reacciones. Entre los traumas tenemos el macrotrauma, que es un trauma evidente, y el microtrauma. Los microtraumas son traumas no evidentes, son traumas que no podemos ver, pero que el mismo sistema, la misma articulación, los músculos pueden sentir, y estos pueden derivarse de una mala mordida, de una parafunción, de un plano oclusal inestable, que el paciente cada vez que muerde, cada vez que hace lateralidades, está golpeando pues su articulación y por ende constituyen un microtrauma. Así tenemos pues traumas causados por un golpe externo, un accidente, una caída, que pueden venir a repercutir de forma directa. Y cuando el paciente se presente a la clínica dental aduciendo algún tipo de trastorno, es importante la anamnesis en este sentido para saber si la persona no ha tenido recientemente algún golpe, algún accidente grave a nivel de la cabeza y cuello que pueda desencadenar o haber desencadenado o contribuido a un trastorno temporomandibular, así como también investigar los hábitos que las personas tienen. Y con respecto a la oclusión, pues ya lo habíamos dicho, no hay una relación causa y efecto precisa. Y entre todos estos 5 factores etiológicos que les he mencionado, tampoco no hay una relación causa y efecto precisa. Es tan simple como decir que si hay estrés psicológico, ¿significa 100% que va a haber trastorno? No. Si hay parafunción, ¿significa el 100% que va a haber trastorno? No. Si hay alguna inestabilidad oclusal, ¿significa el 100% que va a haber trastorno? No. Y así con cada uno de los factores etiológicos mencionados. Por eso es que se dice que no hay una relación precisa de causa y efecto, pero sí se entiende que los factores están interrelacionados los unos con los otros, y es por eso la importancia del esquema relacional, en el cual en el lado derecho de la pantalla nos habla de los factores etiológicos y al lado izquierdo que estos factores son regulados por la capacidad de adaptación del paciente. Existe en la literatura los llamados criterios de diagnóstico internacional, CDI-TTM, conocidos en inglés como RDC-TMD, Research Diagnostic Criteria, que vendría a ser el RDC, y el TMD, que viene a ser la traducción de TTM, es Temporomandibular Dysfunction. Y entonces este criterio fue establecido en el año de 1990 por las investigaciones y propuesta dada por los autores Dworkin y Lerech, en donde nos dicen que existen dos criterios diagnósticos claros a considerar
al momento de investigar un trastorno temporomandibular. El eje 1 y el eje 2. El eje 1 se constituye como un factor o un criterio diagnóstico que debe indagar en la situación físico-somática. Y el eje 2, un criterio diagnóstico que debe indagar en la situación psicosocial. Y lo que voy a hacer a continuación es mezclar el esquema relacional de Okeson con el criterio CDI-TTM, cada uno de sus factores relacionales, para tener más o menos una idea que los factores relacionales o factores etiológicos que Okeson nos da ya podrían más o menos ubicarse en el eje 1 o en el eje 2 de Dworkin, en donde el eje 1 nos dice que las causas del trastorno temporomandibular y por lo tanto su criterio diagnóstico debe ir orientado al aspecto meramente físico. Entonces al aspecto meramente físico se corresponde los factores oclusales, o sea, la mordida, el trauma, el estímulo doloroso profundo. Y en el eje 2 vamos a tener acá relacionados factores que son propiamente psicológicos, como el estrés emocional y la parafunción provocada por manías o hábitos, que esta parafunción, dicho sea de paso, también tiene su relación con el eje 1, porque una parafunción, que viene a ser un mal hábito, a final de cuentas nos va a provocar un microtrauma. Entonces la parafunción por eso está en otro color, porque es tanto como el eje 1 y el eje 2 se origina en el eje 2 por hábitos, manías, pero la consecuencia de esos hábitos y manías a final de cuentas van a constituirse en un microtrauma. Entonces por eso tienen ambos un poco de los dos, pero es para establecer el criterio diagnóstico. Hablando de factores físicos, iniciemos hablando del síndrome de Kosten. Y es que el doctor Kosten, hace ya varias décadas, de naturaleza otorrinolaringólogo, fue el primero en introducir en la palestra el tema de los trastornos temporomandibulares, ya que sus pacientes que acudían a la clínica presentaban dolor agudo en el oído de causa inespecífica. Entonces el doctor Kosten lo que notó en estos pacientes es que estos pacientes, muchos de ellos tenían la pérdida de alguna pieza dentaria, de una o más piezas dentarias, y entonces a él se le ocurrió que el factor oclusal estaba directamente relacionado con el dolor de oído que él estaba recibiendo en su clínica de varios pacientes. Él publicó este hallazgo y a pesar que este hallazgo fue desestimado en el tiempo, fue lo suficientemente importante porque fue la primera vez que alguien notó
esta relación de forma científica, lo publicó y empezó a hablar de este síndrome inespecífico que ahora conocemos como trastornos temporomandibulares. Por eso es que se le llamó síndrome de Costén. Y el haber citado los dientes como una causa llamó la atención de los investigadores en odontología, y esto abrió las puertas para que la odontología estudiara el aspecto de los trastornos temporomandibulares. Los trastornos temporomandibulares, para dejarlo claro, al ser de causas multifactoriales, es un tema no solamente estudiado por la odontología, sino también por los otorrinolaringólogos, por los kinesiólogos, por los cirujanos. Entonces es también de naturaleza multidisciplinaria, y debido a la causa diagnóstica del eje 2, psicológico-psiquiátrico, también entra en ellos en ese aspecto. Entonces es un tema denso en sí, en donde muchos se pelean la autoría respecto a decir, no, esto pertenece a los odontólogos, no, esto pertenece al fisioterapista, no, esto pertenece al psicólogo, y cada quien puede aportar su parte. Dicho sea de paso, corresponde mucho al aspecto eh, odontológico, y es el odontólogo quien debe más bien ser el ente principal regulatorio para poder determinar si la presencia de otras especialidades es conveniente. La escuela natológica, como lo vimos en las escuelas de la oclusión en el periodo 2, nos da aspectos o nos da conceptos que ustedes ya manejan, como la oclusión mutuamente protegida y compartida, y los esquemas de desoclusión, en donde nos dice el concepto de oclusión mutuamente protegida que tanto los dientes posteriores en su función protegen a los dientes anteriores, los dientes anteriores en su función protegen a los dientes posteriores. Toda la oclusión y el plano oclusal en su función protege a la articulación temporomandibular. Y la forma y el diseño de la articulación temporomandibular, como lo vimos en la clase de los determinantes de la morfología oclusal, al mismo tiempo interfieren o influyen en la forma, en la altura de las cupias y todo, por lo tanto en las desoclusiones. O sea, todo es una cadena. Y nosotros sabemos que esa cadena es importante para poder tener algo que se llama estabilidad ortopédica. Si una mordida no tiene estabilidad ortopédica, entonces es obviamente una mordida inestable. Y esa inestabilidad va a tener que ser compensada de alguna forma por el sistema estomatognático, ya sea que un músculo se contraiga más para llevar la mordida a una situación más estable. Y es ahí que viene el concepto de la escuela también de Pankman y Skyler, que nos habla de una libertad excéntrica, a donde nos dice que el deslizamiento entre relación céntrica hasta máxima intercuspidación no debería de ser más de 2 milímetros. ¿Por qué? Porque si hay un deslizamiento mayor de 2 milímetros, vamos a tener a un sistema que está compensando esa inestabilidad de forma demasiado forzada. Por lo tanto, vamos a tener una máxima intercuspidación alejada de una situación estable.
Entonces vamos a tener un músculo que va a estar contraído en contra de un peso o un esfuerzo natural. Es como si yo les dijera que agarraran una mochila que pesa 10 libras, llena de cuadernos y libros, y la anduvieran toda la tarde, o la anduvieran por 6 horas, contraída en el brazo derecho. ¿Qué va a pasar al final? Al principio el brazo va a ser lo suficientemente como para compensar esa situación forzada. Al final del día no creo que ese brazo esté muy amable en ese sentido y por lo tanto pues va a estar exhausto. Si nosotros tenemos una máxima intercuspidación que está más allá de 2 milímetros de la relación céntrica, pues va a ser lo mismo, vamos a tener músculos que van a estar estirados, distendidos, más allá de una situación normal. Por eso es que se cita este estudio de Pullinger, en el cual nos registra un hallazgo interesante. Perdón por esto, vamos a regresar. Ahí está. Y el hallazgo de Pullinger es el siguiente. Mordida abierta anterior, deslizamiento en céntrica mayor a 2 milímetros, pacientes con un overjet mayor a 4 milímetros y espacios edéntulos largos. ¿Qué significa esto que nos está diciendo Pullinger? Nos está diciendo que se ha detectado una relación en la que pacientes con trastornos temporomandibulares de tipo articular tienen la tendencia a presentar oclusalmente alguno de estos 4 hallazgos a nivel de los dientes. Luego, el concepto, refrescando situaciones de la posición músculo-esquelética estable, que viene a ser la relación céntrica, que es un concepto que nos hereda la escuela anatológica, y es la importancia de tener frescos todos los conocimientos de la escuela anatológica y los criterios de una oclusión ideal, los criterios de una oclusión fisiológica, los criterios de una oclusión patológica, porque todo esto nos ayuda a comprender el estudio de los trastornos y su relación con, con la oclusión. La relación céntrica nos da estabilidad ortopédica. Una oclusión natológica nos da estabilidad ortopédica. Una oclusión con sus guías de desoclusión adecuadas y guía anterior nos da estabilidad ortopédica. Una oclusión que no tenga un deslizamiento entre relación céntrica y máxima intercuspidación más allá de 2 milímetros nos da estabilidad ortopédica. Inestabilidad ortopédica nos daría una persona que no tiene guías de desoclusión, una persona que tiene mordida abierta anterior, una persona que está en un mic forzado más allá de 2 milímetros, una persona que tiene un overjet más allá de 4 milímetros y por lo tanto no tiene una guía anterior, una persona que le hace falta la mesa oclusal posterior porque le hace falta la 6, la 7, la 8 y no tiene con qué morder en el sector posterior, por lo tanto la mesa le falta una pata, o sea, no está inestable. Personas que tienen interferencias oclusales cuando deslizan hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Estos son solamente algunos de los hallazgos de cómo la oclusión y los factores físicos pueden afectar directamente la
ATM, porque todo lo que suceda en la oclusión va a afectar o repercutir directamente en la ATM. Y una interferencia oclusal, cuando usted hace lateralidad, si hay una interferencia oclusal en el lado de balance, a donde no se cumpla una guía canina sin interferencias, por ejemplo, una función en grupo sin interferencias, porque acuérdese que la desoclusión, su objetivo es levantar la mordida y evitar que los molares choquen, tanto en el lado de trabajo como el lado de balance, cuando usted se mueve al lado izquierdo o al lado derecho. Pero si tuviéramos alguna cúspide desviada que nos topa, ese choque va a repercutir, aunque sea un poquito, va a repercutir en la articulación temporomandibular y se convierte en un microtrauma que puede provocar en el tiempo algún tipo de desplazamiento del disco. Y ahí es como van surgiendo los clics. Esto que les acabo de explicar es la inestabilidad ortopédica. Pero ahora pensemos en la carga, la capacidad de carga que una ATM es capaz de resistir. Toda la presión, todos los vectores de fuerza de los músculos de la masticación están orientados a ser equilibrados a nivel de la articulación temporomandibular. Es decir, que mientras más apriete los músculos, mientras más sobre función los músculos de la masticación ejerzan, esa misma fuerza se va a ver aumentada o disminuida a nivel de la articulación temporomandibular. Piense en una persona que apriete los dientes cuando está dormida, como en el caso del bruxismo. Inconscientemente esa persona tiene aumentada la tonicidad y la actividad de los músculos de la masticación. El massetero, el temporal, los pterygoideos se encuentran más activos, con mayor fuerza, y ustedes saben que la fuerza y la energía no desaparece, solamente se transmite y se va a transmitir a la articulación. Por lo tanto, la presión adentro de la articulación va a aumentar. Y si aumenta la presión, aumenta la carga. Y si aumenta la carga, vamos a tener un agotamiento de las estructuras. Es lo mismo que pasa cuando le aumenta la presión del ojo. Por eso es importante en el glaucoma controlar la presión del ojo. Es lo mismo que pasa con la hipertensión arterial. Tenemos que controlar la presión que existe dentro de las estructuras, porque un exceso de presión va a traducirse en detrimento de la salud de las estructuras involucradas. Un exceso de presión en la articulación temporomandibular se va a convertir en algún tipo de daño a nivel del hueso del cóndilo, al nivel del fibrocartílago del disco, al nivel del hueso de la cavidad articular, a nivel de los ligamentos, a nivel del ligamento capsular, con pérdida de líquido sinovial. Por eso es importante. Y el trastorno muscular, pues propiamente que básicamente los fenómenos de los trastornos temporomandibulares o pueden encontrarse a nivel de la ATM
o pueden encontrarse a nivel de los músculos. Acordémonos lo que les mencionaba del sistema ortopédicamente estable. Según la escuela anatológica, esto es importante, ya que nos permite al sistema actuar de forma eficiente. Esto nos lleva a recordar conceptos también que vimos en el periodo 2, como la tríada excéntrica, que nos dice que un sistema está estabilizado cuando tenemos estabilidad oclusal. Esa estabilidad oclusal está en comunión con la relación céntrica y se denomina estabilidad condylar. Y los músculos estando fisiológicamente con el tono muscular necesario para cumplir su función, no una actividad muscular forzada o una actividad muscular aumentada, sino fisiológicamente estables. Y entonces esto nos establece una comunión que se convierte en una triada. El asunto es que si nosotros rompemos esta comunión, vamos a poder provocar algún daño a nivel físico, lo cual entra en comunión con el criterio diagnóstico del eje 1 de Dworkin. Y esa comunión se puede romper ya sea a nivel dentario, ya sea a nivel de la articulación o ya sea a nivel muscular. A nivel dentario podría ser algún contacto prematuro, la extracción de algún diente, a nivel de la articulación puede ser el desplazamiento del disco, la rotura de un ligamento. A nivel muscular podría ser la fatiga muscular provocada por una función forzada. Entonces hay muchas formas de romper esta triada. Y esta triada, una vez se rompe, se constituye entonces en un factor de riesgo. Nosotros podríamos hacer el ejercicio de poder colocar los elementos de esta triada en alguno de los factores relacionales que nos ha dado Åkesson y Dworkin, y nos daríamos cuenta cómo cada uno de estos o se puede traducir en un trauma o se puede traducir en un factor oclusal, y cuando hablemos de factores oclusales lo vamos a traducir hacia inestabilidad ortopédica o puede provocar un dolor profundo. A modo de recordatorio, les presento esta diapositiva a donde se muestran las tres columnas de la oclusión con un criterio diagnóstico bastante interesante que nos da el doctor Mans en su libro de texto, a donde nos habla que existen criterios para una oclusión ideal. Y en una oclusión ideal, a donde vemos el edificio de la oclusión y sus elementos todo bien equilibrado, obviamente aquí hay una triada excéntrica, o sea, y una oclusión natológica y todo lo que ustedes quieran, que hemos hablado de una oclusión ideal. Pero luego está el factor de adaptación. Y ese factor de adaptación en la segunda columna lo podemos comparar al esquema relacional de Åkesson, que nos dice que la adaptación del paciente depende tanto de lo hormonal como lo genético, como lo biológico, como lo psicológico y como el tiempo le dé también para que se mantenga estable el sistema. Pero si tenemos que en el tiempo algunos de los factores etiológicos del esquema relacional de Åkesson aumenta
en incidencia o influencia. Por ejemplo, el factor oclusal se convierte más grave, los dientes se empiezan a mover, hay más contactos prematuros, el paciente pierde más piezas. Podría ser ese el elemento iniciador, como les había mencionado, que nos derrumbe el edificio de la oclusión o el edificio de la salud. O si el paciente de repente pasa por un problema ansioso bastante grave, bastante alto, ese se podría convertir en el iniciador que me va a provocar mayor fatiga muscular, mayor dolor y por lo tanto se me derrumba el edificio de la oclusión. Es interesante esto, comparándolo trayéndolo a colación al tema de los trastornos temporomandibulares. Y hay algo que no se mencionó en el esquema relacional de Okeson, porque Okeson nos dice que en su esquema relacional de factores etiológicos nos habla que existe la oclusión o el factor dentario como uno de los factores etiológicos. Pero el factor dentario, a final de cuentas, se traduce en una palabra que quiero que les quede muy claro. Y el hecho que estemos recibiendo clases por video no significa que no deban ir llenando de esta información en su cuaderno. Por eso es que así como lo hacía en las clases, se los repito ahorita, anoten en este momento que cuando Okeson habla de su factor etiológico como la causa dentaria, entre los 5 factores etiológicos que da, cuando Okeson se refiere al factor oclusal, está queriéndonos hablar de estabilidad ortopédica. Entonces nosotros podríamos hacer el ejercicio de cambiar en el esquema relacional de Okeson o agregar, si ustedes quieren, al factor oclusal que aparece acá. Me voy a ir muy atrás. Aquí está. Al factor oclusal de Okeson le podríamos agregar entre paréntesis estabilidad ortopédica, porque según los conceptos que hemos visto acá de una oclusión mutuamente protegida, una reposición musculoesqueletal estable, eso se traduce en estabilidad del sistema. Pero acordémonos que el sistema está conectado con estructuras más grandes y que en oclusión no solamente nos compete hablar de dientes, sino de cabeza y cuello, y que por lo tanto necesitamos tener una estabilidad ortopédica postural, en tanto la relación del cráneo, la columna con el resto del cuerpo y los músculos alineados. Esto nos lleva a hablar de postura. ¿Qué es la postura? Es la disposición relativa de las partes del cuerpo en un estado de balance que protege las estructuras de soporte en contra de una injuria o deformidad progresiva. Esto es el concepto de buena postura. ¿Por qué? Porque una buena postura se traduce en eficiencia musculoesquelética. Voy a regresar de nuevo aquí a la famosa triada endocéntrica. ¿Cuál es el objetivo de la oclusión mutuamente protegida? Que se protejan las estructuras. Y el concepto que hemos aprendido de oclusión mutuamente protegida, que protegen los dientes a la ATM y los ATM los dientes, le podemos agregar que cuando estos se protegen también a las estructuras asociadas. ¿Y quiénes son las estructuras asociadas? Los señores músculos. Cuando tenemos un equilibrio sano entre la oclusión
con la articulación, vamos a tener un equilibrio sano entre estos componentes con la eficiencia musculoesquelética. Copien esa palabra, eficiencia musculoesquelética. ¿Qué significa que un músculo deba ser eficiente? Que haga su función con el menor gasto energético posible. Es lo mismo que la eficiencia cardíaca, por ejemplo, que no se nos canse el corazón de estar bombeando lo que tiene que bombear. La eficiencia de una máquina se mide también por eso, la eficiencia de un auto, que el motor no se sobrecaliente para, para poder cumplir con una demanda para lo cual fue diseñado. O sea, la eficiencia es el menor gasto de energía ante una actividad cuya naturaleza es la misma para la cual esa estructura fue diseñado. Los músculos no deberían de tener una fatiga muscular al comportarse como músculos. ¿Cuándo se cansan los músculos? Cuando son sobredemandados más allá de su capacidad o de su eficiencia. Entonces, si nosotros forzamos la posición de la cabeza con respecto del cuello, se nos van a cansar los músculos del cuello debido a una mala postura. Pensemos en el deslizamiento en céntrica otra vez, más allá de 2 milímetros, a donde para poder obtener MIC, la mandíbula se deslizó 3 milímetros, por ejemplo. Vamos a tener entonces a los músculos de la masticación forzados, llevando la mandíbula más allá para poder tener un MIC, y por lo tanto ese sobreesfuerzo se va a traducir en fatiga muscular, lo cual puede provocar un trastorno. Y podríamos decir que los músculos, el músculo que está llevando la mandíbula más hacia adelante, que puede ser el pterigoideo lateral, está actuando de forma ineficiente. O más bien no ineficiente, sino que está teniendo un mayor gasto energético, por lo tanto se me puede cansar. En el laboratorio de oclusión en su momento tuvimos la oportunidad de tener en la ficha clínica este esquema parecido a donde nos dice que por cada inclinación de cabeza que usted tiene está aumentándole cierta presión a los músculos de la cabeza y el cuello para poder mantener la cabeza en su lugar, porque nuestra cabeza es pesada y nuestras cervicales no son lo suficientemente fuertes para mantener el cráneo en su posición. Por lo tanto, la columna se ve auxiliada de los músculos de la cabeza y del cuello para poder tener la cabeza en una posición erguida. Y en una sana postura, en una postura aceptable, tenemos que los músculos del cuello soportan el cráneo en 10 a 12 libras de peso. Y eso va a constituirse en eficiencia para los músculos del cuello, porque para eso están formados. Pero si yo inclino la cabeza 15 o 30 grados, voy a tener a los músculos trabajando 4 veces más. Y usted puede hacer eso una vez, puede hacerlo varias veces en el día. Pero no es lo mismo hacerlo varias veces por utilidad o por cumplir una función, como recoger algo, como ver hacia abajo, como ver el teléfono, como verse las uñas, o ver o girar la cabeza hacia un lado de forma natural, a andar todo el día caminando así. ¿En qué se traduce eso? Se traduce en una mala postura. La mala postura
se obtiene a través de hábitos perniciosos, hábitos viciosos. Usted se sienta a ver la televisión o ver la computadora, a ver su serie favorita en Netflix y está tan buena la temporada que se echa 4 capítulos de un solo en la misma posición, todo mal sentado y todo, y lo más probable es que o se le duerma una pierna, se le duerma un brazo y ya se levante todo tieso. Y eso pues no es saludable. Como usted está joven, es muy probable que eso no le afecte ahorita, pero no podemos estar repitiendo eso para toda la vida. Y eso es lo que le pasa muchas veces a las personas en sus hábitos de trabajo, que tienen sobre todo los oficinistas, que están al frente de una computadora recibiendo llamadas. Si no adoptan un hábito de buena postura, pues eso les pasa factura tarde o temprano, porque sometemos a los músculos a un proceso de fatiga muscular, y no solamente a los músculos sino también a todo el sistema en general, a un proceso de deformación que puede llegar a ser permanente. Y esto no es algo que va a pasar en un año, pero el hábito, si no se corrige, se convierte en un hábito de vida que, que puede ser para siempre. Por lo tanto, cuando usted tenga 50, 60, 70 años, vamos a tener situaciones que pudieron haber sido corregidas perfectamente a esta edad, que es el momento en el que puede hacerlo. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, sí, esto es de la cabeza y el cuello. ¿Cómo influye esto en los trastornos temporomandibulares? Pues bien, toda la situación, todo esto es una cadena. eh, y todos los músculos transmiten tensión hacia otros. La misma explicación de los vectores de fuerza. Los vectores de fuerza del cuello están alineados con los vectores de fuerza de los músculos de la masticación y por lo tanto van a provocar algún mayor tipo de tensión a nivel muscular a ese nivel. ¿Cuáles son los músculos que más encargados de tenernos en su posición? El cráneo, el esternocleidomastoideo y el trapecio superior. Otros que también están involucrados en la posición o en la postura son los suprayoideos y los infrayoideos. El digástrico, por ejemplo, que mantiene el hueso yoides en su lugar. Y esto es lo que les estaba hablando. Pensemos en nuestra cabeza como una cadena cinemática, a donde los vectores de fuerza que vienen desde el cuello son transmitidos también a los músculos de la masticación. Y los músculos de la masticación son massetero temporal, pterygoideo interno, pterygoideo externo y los suprayoideos. Pues bien, una mala posición se transmite, veamos acá el ejemplo de la cabeza en flexión. Una cabeza en flexión va a modificar la posición de la mandíbula. Una cabeza en extensión va a modificar la posición de la mandíbula por el mismo peso de la gravedad. Si usted inclina la cabeza hacia abajo, la mandíbula se va a deslizar hacia adelante. Si usted levanta la cabeza, la mandíbula por el mismo peso de la gravedad se va a ir un poquito más hacia atrás, aunque sea ínfima la cantidad. No es algo que se pueda observar, ¿verdad? No es aquello de que usted va a inclinar la cabeza y se le va a ir toda la boca hacia adelante, no. Pero existe ese factor que puede ser tan sensible que puede llegar a ser medido a nivel oclusal. Una persona con la cabeza erguida, una persona con la cabeza extendida,
se sienten los contactos de las cúspides un poquito más posteriores, o una persona con la cabeza flexionada hacia abajo, tiende a irse la mandíbula más hacia adelante y por lo tanto un leve contacto de las cúspides puede llegar a ser sensible. Ahora imaginémonos una persona que vive, no que hace el ejercicio de flexionar la cabeza, sino que una persona que vive con la cabeza flexionada, en lo que se llama anteposición de cabeza y cuello. Vamos a tener entonces una situación oclusal de máxima intercuspidación que no es natural. La flexión de la cabeza produce un desplazamiento mandibular anterior. Eso se traduce en un aumento del esternocleidomastoideo, un aumento del músculo digástrico, de la actividad electromiográfica, y muestra los contactos en una zona anterior como lo vimos en la imagen. Y una persona con extensión de cabeza produce un desplazamiento mandibular posterior y siempre aumenta la actividad electromiográfica, pero en ese sentido del músculo temporal, y mostraría contactos más posteriores. Los cambios posturales influencian de forma directa la actividad de los músculos de la masticación, en lo que yo les estaba mencionando, como que los vectores de fuerza de la cabeza y el cuello se transmiten a su vez hacia los músculos de la masticación y por lo tanto pueden afectar la posición de reposo de la mandíbula. Una extensión cervical que puede ser provocada por cuadros de estrés en lo que se denomina como anteposición de cabeza y cuello o cabeza y cuello adelantados, influye de manera directa en la retracción de la mandíbula, lo que termina por afectar procesos de la masticación, respiración, fonoarticulación y de elusión. Y aquí tenemos el ejemplo. Forward head, cabeza adelantada, anteposición de cabeza y cuello. Usted puede adelantar la cabeza y el cuello, pero lo que no va a adelantarse son las inserciones musculares. Las inserciones musculares de los músculos infraoideos y supraoideos nos tienen amarradas la mandíbula a nivel del cuello. Usted puede adelantar la cabeza en una posición perniciosa, en un mal hábito, y lo que va a provocar es un desplazamiento posterior de la mandíbula, como aparece en este esquema. Si usted adelanta la cabeza, la mandíbula se va hacia atrás por acción de los músculos hioideos. ¿Y qué es lo que hay posterior al cóndilo? Una vez más les pregunto. Posterior al cóndilo hay una zona que no se debe compresionar y es la famosa compresión de la zona bilaminar o tejidos retrodiscales. Como dice la diapositiva, con anteposición de cabeza y cuello se ejerce una fuerza a la mandíbula hacia abajo y hacia atrás por los músculos que se insertan en el esternón, que son los músculos dioideos, infraoideos. Esto causa una contracción de los músculos elevadores. Se transmite el vector de fuerza hacia los músculos elevadores, o sea, los músculos de la masticación, hacia heterotemporal, pterioideo interno. Por lo tanto, se altera el espacio articular. Puede provocar un desplazamiento del disco. Aumenta el peso de la cabeza y se traduce en dolor de cuello. Aumenta la actividad de los músculos, hay mayor compresión articular, o sea, aumenta la carga de la articulación porque aumenta la contracción de los músculos elevadores.
acordémonos lo que habíamos hablado de carga en la articulación, y puede provocar pues dolor a nivel articular, desplazamiento del disco, etc. Se aumenta la carga a nivel intraarticular, vamos a ver afectada la lubricación. Hay dos tipos de lubricación, límite y exudativa. Acordémonos que la límite se produce ante el movimiento y la exudativa ante el aumento de presión adentro de la articulación. Si nosotros agarramos una esponja llena de agua y la apretamos durante más de un minuto, vamos a ver que poco a poco se va a ir acabando el agua que la esponja tiene adentro de sí. Y lo mismo puede pasar acá. Si aumentamos la presión y esa presión no se libera, sino que se mantiene, y es más, hasta aumenta, vamos a agotar la lubricación de tipo exudativa y vamos a aumentar también residuos químicos secundarios que vienen del proceso, o sea que aumenta el número de toxinas hacia o residuos químicos indeseables hacia adentro de la articulación. Se traducirá eso en un desgaste del ligamento con una posible posterior manifestación de tipo inflamatorio, cambios celulares a nivel del disco o de los ligamentos, o una luxación misma del disco. Recordemos que el disco es un fibrocartílago y el fibrocartílago es resistente a la carga. Tan resistente a la carga es el fibrocartílago que en el cuerpo humano lo encontramos en áreas que van a estar sometidas a gran presión. Y la articulación temporomandibular es un área sometida a una gran presión, tanto de los músculos de la masticación, que están directamente relacionados, como podemos ver acá, el pterigoideo externo en su haz superior y en su haz inferior, así como los vectores de fuerza que vienen a caer todos aquí, que son el massétero, el temporal, el pterigoideo interno, y como lo vimos en anteposición de cabeza y cuello, hasta los músculos infravideos vienen a sumarse a la presión que viene a caer a este nivel, y por lo tanto necesitamos que nuestro disco esté diseñado histológicamente con un material súper resistente, y en este caso ese material súper resistente es el fibrocartílago. ¿Qué otra área del cuerpo está pensada para el fibrocartílago? El área de los tobillos. Imagínense que el peso entero de nuestro cuerpo, todo el peso, es soportado solamente por una estructura tan delgada como viene a ser un tobillo, que está diseñada para estar sometida a sobreesfuerzos grandes, como el caso de personas obesas que tienen que soportar todo ese peso. El criterio diagnóstico, esto por un lado de cómo las situaciones físicas pueden afectar etiológicamente el desarrollo del trastorno temporomandibular, y el criterio diagnóstico de Dworkin nos habla del eje 2 o eje psicosocial, a donde tenemos a la parafunción y al estrés emocional como uno de los actores. Y hemos de recordar, para hablar de emociones, a dónde es que se originan las emociones y todo lo que nosotros sentimos. En el hipotálamo, en el sistema reticular y el sistema límbico, que vienen a ser los centros emocionales de nuestro cuerpo.
de nuestro cerebro. En algo bastante interesante que se denomina el eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal, a donde el hipotálamo, a través de la hipófisis, es capaz de generar las hormonas ACTH que van a ir directamente a actuar a nivel suprarrenal. Y acordémonos que arriba de los riñones están las glándulas suprarrenales, que son capaces de excretar hormonas suprarrenales. Y una de esas, bueno, aparte de las catecolaminas, es el cortisol. El cortisol adquiere un nombre bien interesante en la cultura popular o médica que se le denomina como la hormona del estrés. El cortisol tiene varias funciones, como aumentar la glucosa, y por eso es que los niveles de cortisol se ven aumentados al despertar. Nosotros de un sueño profundo despertamos con hambre porque necesitamos energía y ahí es ahí el cortisol el que está actuando en eso. Pero no solamente actúa a ese nivel, actúa a nivel del hueso, como reduciendo la formación de hueso, y el hueso se remodela todos los días. Actúa a nivel del tejido adiposo, promueve que se forme más glucosa, bloquea un poco la acción de la insulina, y es por eso que el cortisol puede estar o está más bien asociado a la diabetes, porque el cortisol en cantidades cíclicas y adecuadas pues está equilibrado a promover cosas, pero si nosotros lo tenemos aumentado por un factor estresante, y el factor estresante va a estar en el hipotálamo, o sea, vamos a tener una sobredemanda de cortisol que nos puede provocar por estrés desde volvernos diabéticos hasta provocarnos baja de las defensas del sistema inmunológico, porque el cortisol también a nivel del músculo actúa a través de las fibras gamma eferentes que vienen de la médula espinal a conectarse al uso muscular, provocando un aumento de las contracciones del uso muscular, y por lo tanto aumenta el tono muscular y aumenta la actividad muscular. Y si tenemos actividad muscular aumentada, vamos a tener también mayor dolores musculares, mayor dolores de cuerpo, mayores contracturas, que me quede trabado aquí, que me engarrote acá, que algo me pasó aquí, y así es como el paciente empieza por estrés a manifestar diversos síntomas. Si esto sucede pues a nivel general del cuerpo, es obvio que esto va a suceder a nivel también de los músculos de la masticación. Si tenemos por estrés aumentado el cortisol, vamos a tener mayor actividad de los músculos de la masticación, desencadenándose la cadena física que ya habíamos visto anteriormente, hace unas diapositivas atrás, de cómo la cadena física aumenta la carga, la inestabilidad ortopédica a nivel articular y a nivel muscular. Efectos del exceso de cortisol en el cuerpo.
baja el metabolismo, provoca depresión, hipertensión, fatiga crónica, insomnio, migrañas, visión de túnel, es como un ataque de ansiedad, reflujos gastroesofágicos, irritabilidad de ánimo, más hambre, artritis, y es por eso es que se denomina la hormona del estrés. No solamente el cortisol es liberado, sino también la adrenalina y la noradrenalina, que son las catecolaminas. Ante un factor estresante, el hipotálamo le dice a la hipófisis que excrete la hormona ACTH, que vaya a la glándula suprarrenal y excrete tanto cortisol como adrenalina. Y en este caso la adrenalina que va a provocar un famoso efecto llamado lucha o huye. Este es un efecto natural de supervivencia. Cuando en la vida más salvaje de nuestros antepasados tenían que pelear contra la naturaleza, contra bestias, contra serpientes, contra los efectos adversos del mundo que querían pues acabar con el ser humano. Y entonces imagínese, usted va caminando por el bosque y de repente le aparece esta cara. ¿Qué hace? Pues no va a tener más opciones que o luchar o huir. Y esto es un efecto tan rápido que es provocado gracias a la acción de la adrenalina, porque la adrenalina nos permite mantenernos alertas. Por eso se dice que es el sistema nervioso simpático, parte del sistema nervioso autónomo que se divide en simpático y parasimpático, pues es el simpático el pulsor de la tecla lucha o huida. Vamos a leer textualmente. El sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, regula la función de los sistemas orgánicos. El primero, que es el sistema nervioso simpático, tiene la función de movilizar el organismo para soportar actividad. Y acá la infografía. Ante una situación estresante, por ejemplo, un examen difícil, como el de oclusión, huir de la casa en llamas, un terremoto, no sé, o enfrentarse a un ladrón, va a aumentar la frecuencia y el gasto cardíaco. ¿Quién? La adrenalina. Va a incrementar la presión arterial y va a redistribuir el flujo sanguíneo lejos de la piel, lo va a redistribuir a los músculos para que los músculos estén listos, ya sea para golpear y defenderse o para salir corriendo. Aumenta la broncodilatación. ¿Por qué? Porque usted va a necesitar más oxígeno para poder darle rienda suelta al músculo esquelético a que pelea o huye. Y van a disminuir otras funciones secundarias que no son necesarias para la supervivencia en esos segundos en que su vida está en peligro, como la motilidad del intestino, del estómago, y por lo tanto va a tener un disparo de glucosa hacia todo el torrente sanguíneo, porque necesitamos glucosa, que a fin de cuentas es energía. Es una cadena. Hay 4 respuestas al miedo.
En las primeras dos respuestas es lucha o enfréntalo. Las otras de abajo son huye o congélate. Ante una situación difícil en su vida, usted no tiene más opción que enfrentar la situación o reaccionar de forma adversa y pelear contra la situación, o no comprometerse y huir o quedarse congelado, como le pasa muchas veces a las personas que no saben qué hacer. Y esto es parte del reflejo lucha o huye. Pero en nuestra vida no muchas veces tenemos situaciones de estrés tan puntuales, sino que el mal de nuestro tiempo es el denominado estrés crónico, a donde hay una situación adversa, a veces muy fea, que no nos permite huir, que no nos permite pelear para defendernos, sino que es una situación de mayor complejidad que o bien o usted se congela o la enfrenta, y pueden ser pensamientos negativos, ya no alcanza el dinero a final de mes, una situación familiar de todos los días que se convierte en un estrés crónico, que el doctor les dejó un cuestionario de 50 preguntas y tal vez le agrega más preguntas después de esta semana, que tiene que enfrentarse al tráfico de San Salvador, de Los Chorros, el de la Unicaes, para poder llegar a tiempo a la universidad, y pasa trabado a veces hasta una hora en el tráfico que no se mueve, y eso todos los días, y viene de un día cansado en el trabajo, y usted no tiene opción de huir, tiene que enfrentarlo, y entonces se traduce en estrés crónico. O que hay un virus por ahí que nadie puede ver, pero que ha detenido al mundo y que ya nadie sabe qué va a pasar en los siguientes meses, y que parece que la economía se cae, que el mundo entero se paralizó, que ya nada es seguro, qué va a pasar con mi futuro, voy a egresar de la universidad. Todas esas preguntas se convierten en un estrés crónico. Y el estrés crónico no es otra cosa más que un estrés no liberado. Porque usted puede liberar estrés. Usted puede liberar estrés por medio de la actividad física, por medio del ejercicio, por medio de un llanto, por medio de un grito. Por eso es que es bueno muchas veces hacer catarsis y dejar caer el lastre que tenemos en nuestro día a día. Por eso es que muchas veces llorar no es algo mal visto. Y los niños son expertos en liberar estrés. El niño es, por eso es que su vida es tan feliz, porque no tienen limitaciones culturales. Simplemente es lo que es y actúa como siente, y entonces él se siente estresado y llora. Quiere esto y se siente frustrado, grita y llora y patalea. Cuando lleven práctica de odontopediatría se van a dar cuenta. Pero en la vida adulta, socialmente, no está bien visto que cuando yo les pase el parcial de oclusión, en forma física, de repente van a empezar a patalear ahí en el aula, o van a empezar a irritar por un estrés acumulado, o tampoco se van a parar y van a pelear conmigo, ¿verdad? En el reflejo lucha-huida. O sea, hay situaciones culturales que no nos permiten liberar el estrés.
Una persona que está sobredemandada de trabajo y no va a tener más opción que acumularse y llenarse de trabajo porque sabe que no puede renunciar porque necesita ese dinero para vivir y entonces se le acumula el estrés y se le acumula el estrés todos los días y todos los días y todos los días y eso se convierte en un estrés no liberado. Por lo tanto, el estrés no liberado se puede manifestar de varias formas: colon irritable, hipertensión, arritmias, ataques de pánico, asma y lo que habíamos estado hablando, mayor tensión muscular, ya sea por causa del cortisol por medio de las fibras gamma eferentes que vienen a caer al uso muscular y aumentan la actividad muscular, o incluso por medio del estrés no liberado que la adrenalina no me fue capaz de solucionar porque no tengo mayor opción de escape. Entonces, el estrés puede ser sano y puede ser insano. Sano cuando le aparece un león en el bosque y el cuerpo le dice vámonos y vámonos porque si no nos morimos. O insano con todas estas situaciones sociales que estamos viviendo que se convierten en un estrés crónico. Y entonces es una cadena. Y el estrés crónico va a terminar liberando cortisol, la hormona del estrés. Se va a traducir en mayor actividad muscular, en mayor tensión acumulada que va a liberar usted cuando esté dormido en bruxismo o en un aumento de la actividad muscular. Y ese aumento de la actividad muscular nos puede provocar un trauma, una inestabilidad ortopédica, nos puede provocar una parafunción, que vienen a ser pues los factores iniciadores, perpetuantes y etiológicos o predisponentes mismos que mencionaba o que son el esquema relacional de un TTM. Y entonces es aquí la importancia de cómo Dworkin divide esto en eje 1 y en eje 2, el eje psicosocial. Por lo tanto, en el eje 2 tenemos un sistema nervioso autónomo que se encuentra hiperexcitado, hiperdemandado todo el tiempo, que por diferentes causas no permite liberar el estrés de forma sana. Este estrés no liberado provoca que se libere mayor cortisol por medio de la fibra gamma eferente. Este actúa a nivel del uso muscular, aumentando la actividad física, el tono muscular y las parafunciones. Por ende, una mayor fatiga muscular, mayor depósito de toxinas o de residuos químicos no deseados, que a nivel articular va a afectar por un evento de sobrecarga y a nivel muscular nos va a afectar por un evento de fatiga muscular crónica. Y cuando el tiempo y la adaptación ya no dan más, llegamos al punto de quiebre, a donde se rompe la capacidad de adaptación del paciente y entonces manifiesta trastorno temporomandibular. La clasificación de los trastornos temporomandibulares fue en un primer intento, se trató de ordenar todo esto en 1983 en lo que se conoce como el reporte de la ADA,
de la American Dental Association, a donde se utiliza la clasificación de Golden-Bell, que para entender la clasificación de Golden-Bell tenemos que entender que él trabaja en 4 familias o grupos. Primero nos habla del trastorno muscular, después nos habla de un trastorno articular, después nos habla de un trastorno de hipomovilidad mandibular y después trastornos congénitos o del crecimiento. Esta clasificación la vamos a ir desglosando en la siguiente clase y la vamos a ir compaginando con la de Dworkin que vamos a ver también. Y es necesario que se la aprendan. Por eso es que para entenderlo primero tenemos que entender las 4 familias. Y las 4 familias musculares de las que nos habla Golden-Bell nos habla que el trastorno muscular puede ser cocontracción protectora, un dolor muscular local, un dolor miofacial, un mioespasmo o una mialgia de mediación central. De todo esto hablaremos en la siguiente clase. El trastorno de la ATM puede ser una alteración del complejo disco-cóndilo, ya sea un desplazamiento del disco o una luxación discal con reducción o sin reducción, o puede haber incompatibilidad en las estructuras de las superficies, ya sea alteración de la morfología del disco, del cóndilo, de la fosa, adherencias que se queden pegadas a las estructuras, subluxaciones o luxación espontánea de la mandíbula, o de naturaleza inflamatoria. Todo lo que lleve itis es inflamación, sinovitis, capsulitis, la retroicitis, artritis, tendinitis, son de naturaleza inflamatoria, y todo esto que nosotros vemos es un trastorno a nivel propiamente articular. Como grupo 3 nos habla de la hipomovilidad mandibular, ya sea por alguna anquilosis, por alguna contractura, por choque de la apófisis coronoides. Acuérdense cuál es la apófisis coronoides. O por último pueden ser trastornos de tipo más sistémico, como trastornos del crecimiento, ya sea por agenesia, por hipoplasia, por hiperplasia, por neoplasia, por hipertrofias. Es una clasificación extensa, pero se entiende si usted ordena sus pensamientos en las 4 familias. Posteriormente a eso, en el año 1992, Dworkin, aparte de darnos los ejes de criterio diagnóstico 1 y 2, nos ordenan los trastornos temporomandibulares en 3 grupos: los que son de origen muscular, los que son de origen del disco propiamente y los que son de la articulación en general, siendo esta una clasificación un poco más sencilla porque es un poco más corta, pero que tiene su símil con la de Golden-Bell. Y es importante esta clasificación porque vamos a trabajar en base a la de Dworkin, agarrando algunos elementos que es necesario ver también de la de Golden-Bell. Se las tienen que aprender ambas, pero nuestra base va a ser Dworkin. Y Dworkin nos habla de, o más bien la literatura acepta esta clasificación, la literatura científica, como más importante para fines de investigación porque es más fácil de registrar a nivel clínico. En el grupo 1 tenemos lo que atañe propiamente a los músculos, como dolor miofacial o dolor miofacial con apertura limitada. En el grupo 2, lo que atañe propiamente al disco,
que acá dice desplazamiento meniscal es desplazamiento discal con reducción, desplazamiento discal sin reducción con limitación de apertura, desplazamiento discal sin reducción sin limitación de apertura. Y luego por último las artralgias, o sea, dolores articulares. Esto viene a ser por diferentes causas, diferentes tipos de inflamaciones, y aquí en artralgias pueden entrar sinovitis, capsulitis, tendinitis, a donde Waldenbell hace toda una familia de eso, osteoartritis y osteoartrosis. Así que estos serían los componentes de la clasificación de la familia 3 de Dworkin. Vamos a entrar en aguas más profundas sobre estos trastornos en la siguiente clase. Quedaría esa clase y una última clase que es la clase de bruxismo. Así que le doy gracias por su atención y eso es todo por hoy. Gracias.